Bueno, en esta parte vamos a hablar de lo que viene siendo la teoría del campo cristalino. Esta teoría fue fundamentada a partir de dos científicos, Bether y Hamburg van Vleck, en 1930. Se basa precisamente en considerar un modelo del enlace en el que se va a establecer entre un ion metálico y los ligandos que lo rodean. A priori, pudiéramos pensar que este modelo va a constar como de varias etapas para finalmente explicar la formación de un enlace en compuesto de coordinación. Estamos hablando que en un principio van a considerarse que este ion metálico de carga positiva y los ligandos van a ser de carga negativa, de signo contrario, y vamos a considerarlos como si fuesen de dos cargas puntuales, interacción puramente electrostática entre dos cargas puntuales. Luego pudiéramos considerar en una segunda etapa que ya este catión metálico de densidad positiva va a estar rodeado de cierta densidad negativa, que serían los electrones, y luego como para la futura formación del enlace entre estos dos, ya esa densidad electrónica va a ocupar una distribución uniforme alrededor de este catión metálico para formar, por tanto, los orbitales y luego la estabilización de este complejo una vez ya formado el enlace. No sé cómo correr. Bien, los fundamentos de la teoría del campo cristalino pudiéramos verlo como de la siguiente manera. Los enumeré para que fuese más fácil. A modo de resumen, primero, las interacciones que se van a establecer entre el metal y los ligandos son puramente electrostáticas. Como ya decía, esto ya lo decía anteriormente en una explicación breve de lo que se basa el modelo, ¿no? Esto es una asunción que va a ser válida solamente si tuviésemos en cuenta ligandos negativos que rodean al ion metálico cargado positivamente, pero en realidad este modelo es aplicable a incluso ligandos neutros. ¿Por qué? Porque no deberíamos de verlo como simples cargas puntuales, sino como que ese ligando va a tener cierta distribución electrónica, por tanto negativa, que le va a ser posible interactuar con el centro metálico positivo, ¿no? Ahora bien, el segundo fundamento de esta teoría se establece para complejos metálicos con estructura octaédrica. Es decir, a priori se intentó explicar complejos que tuviesen esta geometría a través de esta teoría, pero en realidad puede extenderse y puede ser explicada otras geometrías a partir de esta teoría. Si pudiéramos analizar este proceso que ya iba diciendo desde las cargas puntuales, densidad electrónica, distribución uniforme de cargas luego y formación del enlace, pudiéramos verlo, por ejemplo, a través de un diagrama energético. En este caso yo utilicé el de la molécula de hidrógeno, pero es a modo de explicación para que pueda entenderse, ¿no? Para que pueda favorecerse la estabilización y por tanto la formación del enlace entre este metal y el ligando, tiene que haber cierta distancia de máxima estabilidad, que no puede ser ni muy pequeña ni muy grande, porque entonces no se favorece energéticamente este enlace. Entonces, una vez alcanzada esta distancia de máxima estabilidad, pudiéramos llegar a decir que existe un mínimo de energía tal para que ya pueda estabilizarse y por tanto que la redundancia sea estable en la naturaleza. Ahora bien, otro de los fundamentos es que la presencia de la carga positiva del ion metálico y las cargas negativas de los ligandos van a tener dos efectos sobre la energía de los orbitales D del metal. Una es que globalmente va a disminuir su valor energético. Y dos, es que se desdobla en dos grupos de orbitales doblemente degenerados y triplemente degenerados con valores diferentes de energía. Es decir, vamos a tener valores de energéticos de estos orbitales D que globalmente van a disminuir su valor. Luego estos orbitales D, una vez que interactúan con la esfera uniforme de carga negativa, de la densidad electrónica, va a desdoblarse entre orbitales doblemente degenerados de mayor energía y triplemente degenerados de menor energía, ¿no? Respecto a la energía interior de los orbitales D. Ahora bien, esto va a ocurrir una vez que se distribuye de manera más localizada la densidad electrónica del ligando, con vistas, bueno, en este caso pudiéramos explicarlo con la geometría octaédrica, como si fuese un octaedro en sus vértices, ¿no? Y en el centro de este octaedro se encontraría nuestro catión.
De aquí hay varias conclusiones que podemos sacar. La primera conclusión que podemos sacar para explicar geometrías de complejo es que la posición que va a ocupar los orbitales doblemente generados, debido a que van a interactuar de una manera más repulsiva con la densidad electrónica del ligando, de los ligandos, va a tener un valor energético mayor. Sin embargo, los triplemente generados, por su posición espacial, van a tener una menor repulsión con los electrones del ligando, y al tener menos repulsión van a tener un valor energético menor. A esa diferencia energética es lo que se le llama desdoblamiento de los orbitales d, en este caso del campo octaédrico, que dado que van a tener geometrías diferentes, entonces la del campo tetraédrico va a ser diferente el valor en cuanto a desdoblamiento blando, porque primero van a tener diferentes tipos de orbitales interactuando, ¿no? Y por tanto la posición espacial va a cambiar y va a cambiar su valor energético. Ahora bien, esta interacción desestabilizante entre los electrones de los orbitales d y las cargas negativas externas, que es real, es desestabilizante, habría que sumarle la interacción estabilizante que se va a producir entre estas últimas y el ion metálico central, que está cargado positivamente. Recordemos que es un modelo basado en interacciones electrostáticas. Esto va a provocar una disminución de energía neta con respecto a la energía inicial de los orbitales d en el ion metálico. De hecho, una forma de expresar la disminución de esta energía total y que se conserve la carga sería la expresión que se muestra en negrita acá, abajo de la flecha, donde va a relacionar no solamente el número de orbitales doblemente y triplemente degenerados, sino la ocupación que tendrían y su valor, valor energético de desdoblamiento del campo octaédrico. Ahora bien, el desdoblamiento energético de los orbitales d va a tener un efecto sobre el spin del ion metálico, permitiendo la formación de complejos de coordinación de bajo y alto spin. Este modelo, así tal cual, expresado matemáticamente, no es capaz de explicar o de acercarse a muchos de los compuestos de coordinación que podemos ver en la naturaleza. Y no es capaz de explicar muchas de las propiedades físicas macroscópicas que podemos observar de estos compuestos. Entonces, para tener una descripción más certera de la distribución de los electrones en orbitales d, es necesario tener en cuenta no solamente la energía de desdoblamiento del campo cristalino, sino también la energía de pareamiento de spin, ya que igual habría que cumplir ciertos principios anteriores, como es la regla de Hund o la regla de máxima multiplicidad de Hund. De hecho, aquí yo les muestro la diferente distribución electrónica, según las configuraciones electrónicas que van a tener estos metales de transición, y cómo pueden observar, va a haber lo mismo electrones pareados que desapareados. De tal manera que ya esta expresión matemática no estamos hablando de un valor de desdoblamiento netamente, sino que estamos hablando de una variación en cuanto a la energía de estabilización del campo cristalino, que no solo va a depender de la energía de desdoblamiento del campo octaédrico, sino también de este valor energético P, que es la energía de pareamiento. De aquí podemos analizar dos cosas, en dependencia si es mayor o menor. Esta energía de pareamiento va a favorecerse que existan complejos de bajo spin o de alto spin. Y esto es muy importante, ya que una de las, por así decirlo, de lo positivo que tiene este modelo es que es capaz de explicar las propiedades magnéticas que tienen los complejos, ¿no? A partir precisamente de este valor energético y, por tanto, de la energía de estabilización del campo cristalino. Por último, un factor a tener en cuenta, o sea, un fundamento a tener en cuenta es que la energía de desdoblamiento del campo cristalino va a depender de tres factores. Y aquí sí lo podemos predecir según viendo los fundamentos anteriores. Estamos viendo que depende mucho de las características que va a tener ese metal interno, ¿no? Ese catión metálico. Es decir, va a depender de la carga del ion metálico y va a depender del número cuántico principal del metal. Que esto lo podemos saber a través de la posición en la tabla periódica. ¿Por qué? Bueno, primeramente, porque va a depender de la carga del ion metálico. Porque al aumentar la carga positiva del ion metálico central se incrementa la interacción electrostática con los ligandos y en consecuencia la energía de desdoblamiento. Sin embargo, además de ello, el número cuántico principal del metal, al bajar en un grupo del sistema periódico, va a aumentar el número de capas electrónicas del metal
y en consecuencia se va a reducir la distancia entre los ligandos, incrementando por tanto la interacción que va a existir electrostática, como ya decía. Es decir, a modo de resumen, si nos ubicamos en un grupo de la tabla periódica, a medida que bajamos en un mismo grupo va a aumentar el número cuántico principal y la energía de desdoblamiento va a tender a aumentar también. Y por último, como parte de este fundamento, va a influir mucho la naturaleza del ligando. ¿Por qué? Bueno, la energía de desdoblamiento, a pesar de que lo hemos visto un poco en la teoría acá del modelo, existen valores experimentales por el cual tú puedes predecir esa energía de desdoblamiento. Y se ha visto cierta regularidad en dependencia del tipo de ligando o de la naturaleza que va a tener el ligando. Por tanto, un factor por el cual se va a ver influenciada esta energía de desdoblamiento del campo cristalino es a través de la naturaleza del ligando. Y a raíz de este estudio experimental se concluyó con una serie que es llamada como serie espectroquímica, donde podemos ver de manera ascendente la influencia que tienen los ligandos con respecto a la energía de desdoblamiento. Y aquí entra un concepto que es campo débil y campo fuerte. Es decir, si volvemos a nuestro diagrama energético, donde van a estar situados los niveles, los orbitales D, luego el desdoblamiento que va a tener, en dependencia del tipo de ligando que haya, va a haber un desdoblamiento que puede ser de menor o de mayor valor energético. Si es de menor valor energético, cuando aplicamos la regla de máxima multiplicidad a la hora de analizar la configuración electrónica de los orbitales D del metal, podemos ver que se va a favorecer la presencia de electrones desapareados, y entonces el complejo sería un complejo de alto spin. Sin embargo, si el desdoblamiento energético es muy grande, que se le llama campo fuerte, porque va a estar interactuando ese catión metálico con un ligando de campo fuerte, que serían los últimos situados en la serie espectroquímica, como el ciano o el carbonilo, entonces no se va a favorecer que cuando analicemos la distribución electrónica, no se va a favorecer la presencia de electrones desapareados, al menos en los niveles, en los orbitales doblemente degenerados. Entonces, es una forma también de predecir, según la naturaleza del ligando, propiedades magnéticas del complejo. Por último, podemos ver que no solamente esta teoría o esta forma en la que queda dispuesta los electrones pareados y desapareados va a influir solamente en las propiedades magnéticas, sino también en las propiedades ópticas. ¿Por qué? Porque en dependencia de cómo sea, en dependencia de el tipo de luz o las longitudes de onda o el número de onda sobre el cual está incidiendo el complejo, experimentalmente podemos ver que existen diferentes colores, ¿no? Entonces, esta forma de observar los colores va a depender del tipo de color que se absorba, sería el color complementario que podemos observar. Es decir, si se absorbe en la región de rojo, lo que vamos a observar sería el complementario, que sería verde. Es por eso que en níquel, las soluciones de las sales de níquel o de los complejos de níquel tienden a ser azules, entre azul y verdosa, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que lo podemos visualizar. ¿Por qué podemos visualizar eso? Bueno, es que ahí depende en cuanto al valor energético de este desdoblamiento de los orbitales D y del tipo de interacción que se tenga con el ligando. ¿Por qué? Porque pueden haber transferencias electrónicas una vez que pase desde este estado base al excitado y que por tanto supere esa barrera energética que ya estamos hablando. Puede ser una transferencia electrónica que depende entre el ligando y el metal, o puede ser propia del metal, es decir, dentro de los orbitales D. Entonces, en dependencia de cómo es esa transferencia electrónica y pasen los electrones de un estado base a un estado excitado, y en dependencia de qué tanto puede superar esa barrera energética, entonces va a depender de a qué longitud de onda absorbe, cuánta energía es capaz de rebasar y a qué longitud de onda va a absorber, y por tanto qué color es el que vamos a observar.